Esta conferencia comenzará a grabarse. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se entenderá por un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 2021. Hábitat natural. Ecosistema. Hábitat de una especie. Geodiversidad. Answer, B. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se entenderá por la situación derivada del conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio. 2023. Estado de conservación de un hábitat. Estado de conservación de un ecosistema. Estado de conservación favorable de una especie. Estado de conservación favorable de un hábitat natural. Answer, A. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Que se entiende por un territorio, de extensión y configuración variables que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies. 2020. Ecosistema. Área crítica para una especie. Hábitat natural. Corredor ecológico. Answer, D. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. A efectos de esta ley, que se entenderá por taxón, 2021. Todo material de origen vegetal, fúngico, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. Un grupo de organismos con características comunes. El material genético de valor real o potencial. Los recursos genéticos o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. Answer, B. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Definiciones. Se entenderá por la situación en que una especie, de acuerdo con un análisis de viabilidad demográfico o de hábitat, o un diagnóstico realizado con base en la mejor información científica disponible, se encuentra en riesgo inminente de extinción en estado silvestre. 2024. Situación límite de una especie. Situación de riesgo de extinción de una especie. Situación crítica de una especie. Situación de riesgo urgente de una especie. Answer, C. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se entenderá por la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y seminaturales, el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos naturales. 2021. Conservación. Conservación in situ. Custodia del territorio. Conservación ex situ. Answer, B. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, ¿cuál de las siguientes no es una categoría en que se clasifican los espacios naturales protegidos? 2022. Monumentos naturales. Parques. Paisajes protegidos. Regiones naturales. Answer, D. Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una de las categorías en que se clasifican los espacios naturales protegidos? 2021. Áreas marinas protegidas.
Reservas naturales. Parques. Paisajes naturales. Answer, D. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿En qué categoría de los espacios naturales protegidos se encuentran los espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial? 2022. Monumentos naturales. Parques. Reservas naturales. Paisajes protegidos. Answer, C. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿En qué categoría de los espacios naturales protegidos se encuentran los... ¿En qué categoría de los espacios naturales protegidos se encuentran los yacimientos paleontológicos y mineralógicos y demás elementos de la GEA que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos? 2020. Monumentos naturales. Reservas naturales. Parques. Paisajes naturales. Answer, A. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En la presente ley, en el marco de la Red Ecológica Europea Natura 2000, se establecen una serie de acrónimos. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con el acrónimo CEPA, 2024? Zona de especial protección ambiental. Zonas de especial protección para las aves. Zona estatal de protección animal. Zonas europeas de protección ambiental. Answer, B. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cuál de los siguientes no tendrán la consideración de espacio protegido Red Natura 2000, 2022? Zonas especiales de conservación. Zonas de especial protección para las aves. Las reservas biogenéticas. Lugares de importancia comunitaria. Answer, C. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Desde el momento que se envía al Ministerio competente la lista de los espacios propuestos como lugares de importancia comunitaria, LIC, para su traslado a la Comisión Europea, estos pasarán a tener un régimen de protección preventiva que garantice que no exista una merma del estado de conservación de hasta el momento de su declaración formal. (2024). Sus hábitats y especies. Su ecosistema. Su geodiversidad. Su patrimonio geológico. Answer, A. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de lugares de importancia comunitaria por la Comisión Europea, estos serán declarados por las administraciones competentes, como zonas especiales de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de 2022. Un año. 3 años. 6 meses. 6 años.
Answer, D. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En particular, ¿cuál de los siguientes espacios naturales formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los convenios y acuerdos internacionales de los que se... En particular, ¿cuál de los siguientes espacios naturales formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los convenios y acuerdos internacionales de los que sea parte España, no tendrá la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales? 2024. Las reservas de la biosfera. Las áreas protegidas, del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, OSPAR. Las reservas biogenéticas del Consejo de Europa. Los sitios naturales de la lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Answer, A. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el seno del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, se establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada en una categoría. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas? 2024. Indefenso. Desvalido. Vulnerable. Desprotegido. Answer, C. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La inclusión de un taxón o población en la categoría de en peligro de extinción conllevará, en un plazo máximo, La inclusión de un taxón o población en la categoría de en peligro de extinción conllevará, en un plazo máximo de la adopción de un plan de recuperación, que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, en su caso, la designación de áreas críticas. 2023. 1 año. 2 años. 3 años. 5 años. Answer, C. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Conservación ex situ de material biológico y genético de especies silvestres. ¿Quién aprobará las directrices para impulsar el trabajo coordinado entre los bancos de material genético y biológico y las administraciones públicas? 2023. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad 0. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Answer, D. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Inventario Español de Caza y Pesca mantendrá la información más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén autorizadas, con especial atención, 2022. A las especies migradoras. A las especies cinegéticas. A las especies invasoras. A las especies piscícolas. Answer, A. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Comercio internacional de especies silvestres. ¿Quién mantendrá un registro de las importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté regulado, y elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de estas especies protegidas? 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Answer, C. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Comercio internacional de especies silvestres. Quien evaluará, al menos cada 5 años, a partir de los datos de las estadísticas comerciales, el comercio internacional de vida silvestre en España, 2024. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Answer, C.